¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro jueves en Guardia, donde tenemos los guantes bien puestos para luchar contra las amenazas contra nuestra nación y civilización. Respecto a eso, hoy tenemos un tema muy delicado, que es el caso del aborto por violación, que en nuestro país ya fue despenalizado y en teoría la Corte Constitucional le exigió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para regularlo. El presidente de la Nación hizo un veto parcial donde limitaba los abusos y sobre todo la carga ideológica en esta ley. Y ahora descubrimos que la Corte Constitucional primero pasó por encima del veto y ahora por encima de la ley, lo cual permitiría un aborto no solo libre, sino negar a los médicos la objeción de conciencia, negar a las mujeres información médica para que sepan los riesgos que esto implica para su cuerpo, ni se diga para la vida de su hijo, e incluso la venta de tejido y órganos fetales, es decir, la comercialización de seres humanos. Si es que la Corte logra su cometido, en el Ecuador esto sería permitido. Para ello tenemos hoy a Pablo Proaño, que es coordinador general de Dignidad y Derecho, un estudio jurídico sin fines de lucro que defiende la vida, la familia y las libertades individuales. Pablo es abogado constitucionalista y en Diario La República publicó una nota donde explica los abusos de poder que hay. Desde este programa se hace un llamado a la conciencia, primero a la Corte y a la ciudadanía, sobre cómo se están violando derechos fundamentales. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Tenemos a Pablo Proaño, abogado constitucionalista, que nos va a explicar qué acciones se están presentando en este momento para el resguardo de los derechos fundamentales de los ecuatorianos. Bienvenidos. Muchas gracias, Mamela, y buenos días a todas las personas que nos escuchan desde Radio Sucesos, en las redes sociales y también en la radio. Un tema fundamental, yo te agradezco mucho por el espacio, precisamente porque hay que levantar la voz frente a estos abusos que está cometiendo la Corte Constitucional en contra de la ley del aborto, en contra del proceso democrático de formación de leyes y en contra de los derechos de los médicos, objetores de conciencia y de otros ciudadanos que también vemos afectado nuestros derechos cuando hay una falta de institucionalidad, cuando la Corte fomenta el abuso del derecho, cuando socava un proceso democrático de formación de ley y cuando la Corte suspende 41 artículos, 41 disposiciones de la ley, de una ley que tuvo un proceso democrático largo y sumamente participativo. Nos encontramos aquí frente a contradicciones de la Corte, vulneraciones al trámite y un montón de cuestiones, tanto desde el tema jurídico como también desde el respeto a la vida, que nos preocupan a la organización Dignidad y Derecho y que es importante también difundir a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Y como preámbulo, recordar que Ecuador es una república y se supone que las repúblicas tienen división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y vemos cómo la Corte Constitucional pasa por encima de la Constitución, que es su trabajo resguardar. Sabemos que en el artículo 45 la vida está resguardada como derecho. Sin embargo, pretende anularlo. Para quien no sepa, en el artículo 2 del Código de la Niñez del Ecuador, establece que los menores de edad son sujetos protegidos desde la concepción hasta la mayoría de edad. Esto es importante porque los menores no tienen los mismos derechos que los mayores, sin embargo, son sujetos protegidos, es decir, no deben ser vulnerados, tienen una protección especial. Y la Corte Constitucional, en lugar de proteger a los más vulnerables, emitió todo este proceso que les niega el derecho más fundamental, que es la vida. Pero ahora, entendiendo que en el caso de un abuso sexual es tan delicado una concepción que se dé en estas condiciones y que las mujeres, hay un reclamo, sobre todo por los sectores feministas, que deberían poder poner fin a esa vida. Pero lo que estamos viendo por medio de las disposiciones de la Corte es que en realidad lo que se permitiría en el Ecuador es el aborto libre. ¿Cómo podemos explicar lo que está sucediendo, Pablo? Bueno, para analizar este asunto hay que volver al inicio de la formación de la ley. Antes de que exista una ley del aborto, la Corte Constitucional despenalizó
el aborto en casos de violación. Esta es la sentencia 3419-IN/21. En esta sentencia la Corte lo que dice es que no es proporcional que exista una pena privativa de la libertad a una mujer que ha sido violada. No se pronunció respecto de si el aborto es o no un derecho, no se pronunció respecto a la objeción de conciencia y también evitó en lo posible pronunciarse respecto del derecho a la vida de los no nacidos. Ahora hay que recordar que el artículo 45 claramente establece que el derecho a la vida se garantiza desde la concepción, no desde el nacimiento, sino desde la concepción. Y este es un tema que sigue vigente, que nuestra Corte Constitucional todavía no ha tocado y que debe ser aquello que armonice justamente una regulación del aborto en casos de violación. Eso fue lo que propuso la Corte, que haya un adecuado balance entre los derechos de las víctimas y los derechos del no nacido. Y esa fue un poco la solicitud, entre comillas, la obligación que se envió a la Asamblea Nacional. Un tema sumamente grave también, hablamos de división de poderes, cuando la Corte Constitucional igual manda al Legislativo a hacer tal o cual ley. Otro tema que seguramente corresponde a todo un análisis y discusión jurídica. Sin embargo, se realiza este proceso de formación de ley, un proceso democrático con casi 50 actores que participamos en el proceso de formación de ley, en los debates, dentro de comisión, en el pleno, y ahí justamente se debatió qué va a ocurrir con la objeción de conciencia, qué va a ocurrir con los límites de la protección del derecho a la vida, qué va a ocurrir con las víctimas de violación. Y ahí fue cuando hay una votación, una primera votación, una segunda votación, y luego el presidente de la República, en el ejercicio de su capacidad de colegislador, él cambia, modifica la ley del aborto, implementando la actual ley que regula la interrupción del embarazo en casos de violación. Esta ley sumamente garantista respecto de los derechos de los médicos, respecto de los derechos de las víctimas y también respecto de los derechos del no nacido, se adecua un poco más a lo que la Corte pedía, que era justamente este adecuado balance. Sin embargo, como esta ley no corresponde a los intereses de ciertos grupos y de ciertos colectivos, la ley ha sido atacada con 12 demandas de inconstitucionalidad. 12 demandas de inconstitucionalidad. Esto es muchísimo y están impugnando casi toda la ley, prácticamente toda la ley. Y la Corte lo que ha hecho es admitir estas demandas y al momento de admitirlas concede medidas cautelares, es decir, que lo que hace la Corte es suspender, dejar sin vigencia 41 disposiciones de la ley, un poco de alguna manera dando la razón a estos colectivos y orientándonos hacia lo que sería el voto que van a realizar después cuando salga una nueva sentencia. Y aquí caemos en la primera contradicción. Si la Corte Constitucional dijo que esta ley tiene que realizarse en un proceso democrático, en una deliberación participativa dentro de la Asamblea Nacional, ¿por qué ahora está aceptando estas demandas que no están de acuerdo con un proceso democrático de formación de ley? El presidente de la República es colegislador, el presidente de la República puede y ha hecho los cambios a la ley, los cambios que le correspondían hacer y que estaban en su facultad. Eso es un proceso democrático. Tanto él como la Asamblea fueron elegidos de forma, pues mediante el voto de la ciudadanía. Entonces, estamos hablando de un proceso democrático. Ahora, que estemos conformes o no, ese es otro tema, pero no corresponde a un tema de inconstitucionalidad. Y la Corte, al decir, en primer lugar, que no se va a meter a legislar este tema porque eso le corresponde a la Asamblea Nacional en un proceso democrático, y ahora aceptar 12 demandas de inconstitucionalidad, 5 medidas cautelares y suspender 41 disposiciones de la ley en vistas a lo que va a ser la sentencia que va a salir próximamente, cae en una flagrante contradicción y en un atentado también a los principios democráticos de formación de la ley. Gracias por esas palabras tan contundentes y por si es un poquito técnica para nuestra audiencia, es importante señalar lo siguiente, y es que tal como se dijo anteriormente, el derecho a la vida está consagrado en nuestra Constitución y la labor de la Corte Constitucional es justamente hacer respetar la Constitución. Y en lugar de hacerse respetar, se ha aceptado demandas de inconstitucionalidad cuando no se hallan ni en la ley ni en el veto presidencial. Y un dato muy importante. Se supone que esta medida surge para proteger a las mujeres, pero esta misma medida lo que va a hacer es que no sea necesario denunciar a los violadores. Es decir, que el mismo delincuente, criminal, perpetrador que ultrajó el cuerpo de esa mujer no tendrá un proceso legal en su contra. También es importante señalar que esta misma Corte Constitucional no permitió un registro de violadores en el Ecuador. Es decir, primero
no permitió que sean registrados y ahora hace que no sea necesario denunciarlos. Es decir, realmente las agrupaciones feministas en este país están luchando contra la violencia hacia la mujer o están dando impunidad a los delincuentes. Cabe destacar que esto se está planteando en forma de pregunta, no como afirmación. Sabemos que en este país, en un periodo más autoritario, se emitió una ley de comunicación donde decir las cosas tiene un precio. Así que abrimos esa pregunta a la ciudadanía, si esto en verdad garantiza el cuidado y la protección de las mujeres. Y un dato importante desde el ámbito científico. Somos mujeres desde la concepción con nuestros cromosomas XX. Es decir, este tipo de proyectos ignora a las mujeres más pequeñas en nuestro país, también a los varones. Así que, Pablo, mi siguiente pregunta es, una de las consignas más destacadas del feminismo es, mi cuerpo, mi decisión. ¿Qué pasa con los objetores de la conciencia? ¿Por qué ellos no pueden decidir sobre sus cuerpos si hacer una práctica que va contra su profesión, considerando que todo médico en el Ecuador hace el juramento hipocrático donde jura justamente no poner fin a la vida de sus pacientes, con particular ahínco con aquellos que están en el vientre de su madre y que de hecho está en las paredes de la maternidad Isidro Ayora? Tuve la oportunidad de estar ahí y ni siquiera estaban al tanto de esta ley que se estaba elaborando pese a que son los más afectados. Si nos puede decir, por favor, cuál es este atropello, y abro el paréntesis. Para mucha gente este tema, en particular del sexo masculino, creen que es un tema que no les toca, creen que es un tema de mujeres, pero en realidad es un tema que nos corresponde a todos los ecuatorianos, primero porque afecta a los más pequeños y segundo porque se están metiendo en la profesión de las personas para regular qué pueden hacer y sobre todo imponerles qué pueden hacer. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es el conflicto de la objeción de conciencia? Claro que sí, Mamela. Conceptualizamos un poco el asunto. La objeción de conciencia es un derecho constitucional en el Ecuador, consagrado en el numeral 66, en el artículo 66, numeral 12. ¿Qué es lo que es la objeción de conciencia? Es esta facultad que tiene el ecuatoriano, sea de la profesión que sea de la orientación política que sea, de no actuar en contra de sus propias convicciones, que el Estado ecuatoriano no pueda a una persona obligarle a actuar en contra de sus propias convicciones. Estamos hablando de convicciones filosóficas, éticas, morales, religiosas, no es únicamente respecto de un credo o de una religión, sino incluso convicciones filosóficas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que este derecho, al ser de rango constitucional, tiene una serie de protecciones. No puede ser menoscabado por otras normas, no se pueden imponer requisitos en contra del ejercicio de un derecho constitucional. Estamos hablando, voy a poner un ejemplo, el derecho al trabajo, o lo que estamos haciendo aquí, ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión. Si nosotros tenemos entonces una ley o un Estado que nos pone condiciones, que nos va a cobrar impuestos por lo que vamos a decir y a mayor cantidad de dinero también podemos expresar mejor nuestras opiniones, es un atentado contra este derecho a la libertad de expresión. Lo mismo está ocurriendo en el tema de la objeción de conciencia. Los médicos tienen derecho de oponerse a practicar un aborto. Es un derecho que no lo otorga la ley sino la Constitución. La ley simplemente lo estaba regulando. Pero ¿qué es lo que ocurre? La objeción de conciencia, cuando hay un médico que dice yo no voy a hacer un aborto, es un médico que reconoce que allí se encuentra una vida humana. Es un médico que reconoce un conflicto entre su vocación de servicio, el juramento hipocrático y su deseo de salvar vidas con el aborto. Es una cuestión sumamente clara en la profesión médica, mucho más allá que en otras profesiones. Sin embargo, la Corte Constitucional lo que está haciendo es suspendiendo artículos que protegen la objeción de conciencia. Esto es un tema de regresividad en derechos, un derecho que ya está consagrado, un derecho que ya está regulado por una ley, ahora intenta ser menoscabado en su ejercicio, justamente a través de las disposiciones de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que ha ocurrido en concreto? En concreto, la ley protegía a todo el personal de salud, incluyendo al personal administrativo, respecto de la realización de un aborto. La Corte eliminó esa disposición y ahora únicamente los médicos que tratan directamente el aborto tienen el derecho a la objeción de conciencia. Es decir, a todo el resto del círculo de profesionales de la salud se les ha eliminado este derecho a la objeción de conciencia. Es un tema súper grave. Nosotros hemos conversado
con médicos en Argentina, en Chile, en Uruguay, donde esto ha avanzado mucho más, donde la objeción de conciencia no está reconocida como un derecho. Y nos han comentado que incluso, por ejemplo, una persona que está dedicada a hacer ecografías, cuando le llega una mujer embarazada que va a abortar, siente esa afectación en su sensibilidad, en su intención de cuidar esa vida, ve a través de la pantalla de la ecografía lo que está ocurriendo dentro del útero de esa mujer y siente esa afectación al saber que él está de alguna manera aportando a que esa vida se termine. Es por eso que es importante proteger no solo a los médicos, sino al personal de salud alrededor también del tema del aborto. Y luego también la Corte lo que está haciendo es eliminar la objeción de conciencia colectiva, la objeción de conciencia institucional. ¿Eso qué implica? Implica que los hospitales confesionales no pueden oponerse a practicar abortos, un atentado gravísimo a su libertad. Implica que los médicos no pueden asociarse respecto de la objeción de conciencia. Es un atentado sumamente grave a la libertad de asociación y de reunión, también consagrada en la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que se busca ahí? Quitar ese peso, quitar esa legitimidad que una institución le puede dar a una objeción de conciencia del médico, quitar la protección que un colectivo de médicos puede darse, ese apoyo que pueden darse respecto a la objeción de conciencia y comenzar a aislarlos. Comenzar a aislar a los médicos objetores, comenzar a criminalizarlos, lastimosamente por medio también de actuaciones del Ministerio de Salud. Ha habido toda una campaña de desprestigio a los médicos objetores. Nosotros tenemos médicos de todas las regiones del país que nos llaman preocupados porque nos dicen: nos están imponiendo requisitos, nos están imponiendo que notaricemos en formulario, nos están imponiendo plazos para interponer nuestra objeción de conciencia, nos dicen que los objetores vamos a ser los primeros en ser despedidos, los primeros en ser removidos. Entonces, lo único que se va a lograr es una persecución, una criminalización de los médicos respecto de algo que sí es un derecho constitucional, que es la objeción de conciencia, que la Corte debería garantizar, que la Corte debería proteger, y por medio de estas disposiciones lo único que hace es retroceder en esa ganancia de este derecho constitucional. Qué importante esto que comenta, más considerando que vulgarmente a los médicos se les dice matasanos. Se cumpliría este epíteto justamente considerando que se les está pidiendo no sanar, no curar, no salvar, sino justamente poner fin a la vida de alguien. Y respecto a eso, ya que mencionó el caso argentino, el caso más destacado en Argentina es justamente el doctor Rodríguez Lastra. Llega a su consultorio, fue en un hospital público en el sur de Argentina, una muchacha que estaba con un cuadro clínico bastante preocupante, de hecho estaba a punto de morir. Y es que ella estaba 6 meses embarazada y una agrupación feminista le dio 9 pastillas abortivas de Oxaprost. Llegó al hospital, el doctor le dijo que si continuaba el procedimiento, es decir, ponía fin a la vida de su hijo, dado que su corazón estaba tan afectado, dado el impacto de estas pastillas, porque eso hay que considerar, no es que estas pastillas son un aliciente o que mejoran las condiciones de la mujer, sino que un medicamento lo suficientemente fuerte para poner fin a la vida de alguien, al hijo que lleva en su vientre, impacta también la salud de la mujer. Entonces ella estaba muy grave y el médico le propuso lo siguiente, en vista que estaba 6 meses embarazada, si es que esperaba un mes más, es decir, 7 meses de gestación, el médico se comprometía a conseguirle una familia, le daban en adopción al muchacho y estabilizaba su cuadro clínico, es decir, salvaba su vida. Salvó la vida de la chica, nació el niño, se lo entregó a una familia y 2 años después, cuando este niño ya había nacido y estaba en otra familia, llegó una diputada feminista argentina a demandar al doctor Rodríguez Lastra. Porque al ser él, y esto es muy importante porque ya nos contó un poquito Pablo sobre la gravedad que las instituciones pierdan su libertad, es decir, un hospital, por ejemplo el Bos Andes, la Clínica Pasteur, que son hospitales confesionales, pero además, al ser un funcionario público, le hizo una demanda muy particular. Y ven ustedes, esta chica presuntamente fue víctima de abuso. Y en lugar de perseguir y demandar a su abusador, de rastrearlo siquiera, de meterlo a la cárcel, de hacerle un escrache, de hacer una marcha, está en la impunidad total. No sabemos si existe, no sabemos dónde está. La acción fue contra el médico que salvó la vida de la chica. No hubo ninguna acción contra la organización feminista que casi la mata por darle, estando 6 meses de embarazada, 9 pastillas abortivas,
sino que fueron a perseguir al médico. Y esto es importante. Nos dijo Pablo al principio del segmento que esto no es un derecho. Se despenalizó justamente la persecución de la mujer que toma esta decisión en una situación tan grave como es un abuso, es decir, que no se persiga. Pero eso no es un derecho. Ahora que estamos en época electoral es importante saber que Luisa González, la candidata a la Revolución Ciudadana, ya siempre fue prohibida cuando fue legisladora, andaba con su pañuelo celeste, pero ahora dice que no cree en la regresividad de derechos y que un derecho ganado es un derecho conquistado. En materia legislativa y penal está desinformada porque, como bien nos contó Pablo, no es un derecho. En el Ecuador no es un derecho, derecho es la vida. Esta es una excepción a la norma. Y en vez de respetar esta excepción, lo que se está haciendo es extenderlo a tal punto que en realidad se pierden libertades y las mismas víctimas de abuso son vulneradas. En ese sentido, me gustaría que Pablo nos explique sobre cómo se vulnera la salud de la mujer en cuanto no es informada respecto a este proceso y cómo la Corte Constitucional aceptó las demandas de inconstitucionalidad que vulnera la salud de la mujer, que está ya de por sí en un estado vulnerable, como es primero la denuncia de un abuso y un embarazo que ella no pidió. Bueno, sí, efectivamente hay en este momento una afectación muy grave a la salud y a los derechos de las mujeres víctimas de violación por parte de la Corte Constitucional. En primer lugar, el derecho al consentimiento informado. El consentimiento informado, como tú sabes, corresponde a todas las actuaciones. Cuando tú vas a hacerte una operación de cualquier tipo, una intervención médica de cualquier tipo, se te tiene que informar a detalle cómo se debe realizar, cuál es el procedimiento, cuáles son los efectos secundarios, cuáles son las alternativas, cuáles son las consecuencias de no someterse a tal o cual procedimiento. Incluso es importante firmar un documento de consentimiento informado para que los médicos y los pacientes sepan que se ha transmitido justamente toda esta información que impone la ley. En el caso del aborto, lastimosamente se busca hacer una excepción. La Corte Constitucional suspendió los artículos que se referían al consentimiento informado en el caso de un aborto. Es decir, que ahora a una mujer que va a abortar ya no se le tiene que decir consecuencias, ya no se le tiene que explicar el procedimiento y ya no se le tiene que dar alternativas. La ley era muy clara en determinar que el personal médico tenía que explicar el procedimiento a detalle y justamente brindar alternativas. Decir, mire, hay un tema de adopción que se puede hacer aquí, hay un tema de estas organizaciones que se dedican al amparo y protección de mujeres en estas situaciones. Esta no es la única alternativa, tiene todas estas opciones. También hay consecuencias al aborto, justamente tanto si es un aborto químico como es un aborto quirúrgico, eso va a tener consecuencias puede tener consecuencias a largo plazo para la mujer, tanto de salud física como de salud psicológica, y es importante que eso se mencione, y estaba dispuesto así en la ley. Sin embargo, la Corte eliminó estos artículos y ahora una mujer va a ir a abortar prácticamente a ciegas, y ningún médico le puede decir cuáles son las consecuencias, qué es lo que va a ocurrir, cuáles son los efectos secundarios y cuáles son las alternativas del aborto. Esto socava el derecho constitucional al consentimiento informado en temas médicos. Por un lado, y por otro lado, tenemos una afectación directa al derecho a la salud. ¿Por qué? Porque la Corte eliminó la necesidad de que se haga una ecografía antes de realizar un aborto. Esto es un tema súper grave, Mamila. ¿Por qué? Cuando una mujer está embarazada, la única forma de determinar, o la mejor forma, más económica, más eficiente, de identificar la edad gestacional y cualquier posible afectación que pueda tener esta vida humana en su vientre es por medio de una ecografía. En el caso de un aborto, en casos de violación, la ecografía permite determinar la edad gestacional. ¿Por qué es importante esto? Porque de la edad gestacional, del tamaño, peso y volumen del feto, se va a determinar el procedimiento que el médico tiene que realizar. No es lo mismo realizar un procedimiento con un feto pequeño alrededor de las 9 semanas o uno más grande alrededor de las 12, 13, 14, 15 semanas. Y la ecografía es la única que justamente permite dar esta información al médico para el procedimiento. Además que, por supuesto, se enmarca en los límites de la ley. Estamos hablando de una ley que protege la vida desde las 12 semanas, en el caso de niños que han sido producto de una violación. Sin embargo, al eliminar esta cuestión de la ecografía, tampoco se puede reconocer la edad gestacional.
Eso pone en riesgo primero la vida del niño, que tiene un derecho a la vida, que tiene un derecho a su desarrollo, y luego a la mujer, porque no se le permite al médico tener la información suficiente para el procedimiento. Esto es muy importante porque quienes defienden esta práctica dicen que es salud, pero estamos viendo justamente que las mismas organizaciones que dicen luchar por la mujer no están permitiendo el libre desarrollo de la salud e incluso están vulnerando la salud de la mujer. Con este ejemplo que dimos justamente sobre el doctor Rodríguez Lastra, cómo le hicieron la práctica a esta mujer estando 6 meses embarazada. No lo hicieron en un entorno clínico, lo hicieron justamente como activistas que son y suelen ser. Y esto es importante para quien no tenga una opinión formada sobre el tema, para quien crea que, bueno, es un tema de mujeres. ¿No ven que es un tema que afecta a todo el sistema de salud? Tristemente en el Ecuador estamos en un momento donde la salud pública no está funcionando, donde no hay pastillas para cosas fundamentales, donde para pedir un turno se puede demorar meses. Estamos dispuestos como ecuatorianos que se designen recursos a una práctica que pone fin a la vida de un ecuatoriano. Estamos dispuestos a aceptar una práctica que vulnera la salud de la mujer y sobre todo, estamos dispuestos a que nuestros médicos que juraron salvar vidas sean forzados a desarrollar una práctica que atenta contra su profesión de salvar vidas. Con esta inquietud les dejamos antes del siguiente corte. Unos consejos comerciales y enseguida regresamos con más de En Guardia. 11:57. Pensando en el bienestar y comodidad de los clientes, Ban Ecuador amplía su cobertura y calidad de atención con aquí cerquita, a través de una red de pagos que estará disponible en más de 60 puntos a nivel nacional para su primera fase. Estoy muy contento de traer la banca pública a este sector, sí, de esa manera poder ayudar a mis vecinos. Podrán realizar transacciones como retiro, depósitos, pagos y consulta de saldo sin tener que ir a la agencia. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente. Autorización número 0576. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Aprendamos a cuidarnos mejor. Esta emisora presenta Cultura del Autocuidado. Muchas personas se preguntan qué conductas deberían modificar para evitar ser víctimas de la delincuencia. No entregar información personal, no facilitar datos personales o familiares por medio de encuestadores, llamados telefónicos o concursos. Asimismo, sabemos que los delincuentes actúan bajo planificación o motivados por la oportunidad. Por lo tanto, es importante que no se publique en redes sociales información de la ubicación geográfica, de nuevas adquisiciones, inmuebles o vehículos. Y ten presente que según las cifras oficiales de los robos a domicilios ocurridos en casas y edificios, 9 de cada 10 ocurrieron en una casa y 1 en un edificio o departamento. Aprendamos de seguridad. Esta emisora presentó Cultura del Autocuidado. Bessie, véndame un scotch para pegar la cédula. Deje ver. ¿Cómo le ha maltratado? No tengo tiempo para sacar otra. Sí, rapidísimo. En 15 minutos le sacan la nueva cédula con chip y código QR, donde está su foto, huellas, condición de donante o discapacidad. Y sobre todo con tecnología infalsificable. Agenda tu cita en www.registrocivil.gov.es y accede a tu nueva cédula. Registro Civil. Gobierno del Ecuador. Autorización número 0323. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Con tu Diners, tus hijos pueden estudiar su carrera universitaria en la UTLA. Ingresa ahora en dinersclub.com.es/universidades y accede a múltiples beneficios. Difiere hasta 12 meses y recibe doble milla Club Miles. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican condiciones. Una historia y una emotiva despedida en su último concierto. Consuelito Vargas, por usted. Un hasta siempre quien conquistó el corazón del Ecuador durante 60 años. En su voz privilegiada, las más importantes canciones ecuatorianas. Consuelito Vargas, por usted. Sábado 16 de septiembre, 19 horas, Teatro San Gabriel. Invitados especiales: Sebastián García, Carlos Grijalva, Juan Fernando Velasco.
Llegaron los meses Tipti. Agosto, septiembre y octubre te premian. Compra y gana un Mercedes-Benz. Por cada $100 en marcas participantes, recibe un cupón para el sorteo. Además, tus compras superiores a $25 reciben una raspadita con premios instantáneos. Promoción válida para compras en Supermaxi y Mega Maxi a través de Tipti. Este 28 de septiembre, Andrés Calamaro regresa a Quito. El Salmón con toda su banda se reencuentra con su público 10 años después. Voy a salir a caminar. Andrés Calamaro Tour 2023. Jueves 28 de septiembre, 20:30. Ágora Casa de la Cultura. Entradas a la venta en Ticket Show. Una experiencia Star Shows. Manténgase bien informado. Estos son hechos reales. Hechos verificados. A continuación, el microinformativo de esta hora. Ecuador tiene buenas noticias. Como país, hemos logrado reducir la desnutrición crónica infantil en menores de 2 años en 3.5 puntos porcentuales. Es decir, que 20.000 niñas y niños se han librado de sufrir esta condición, gracias a la política pública liderada por el presidente Lasso. Esta es la verdad. La inversión de $650 millones constituye una cifra histórica para el cuidado de los niños y madres del país. Hasta aquí, su microinformativo. Usted ha escuchado información verificada, información confiable. Con los guantes bien puestos, estamos de regreso en Guardia con Mamela Fiallo Flor. ¿Qué tal? Bienvenidos de regreso en Guardia, donde estaremos con los guantes bien puestos para combatir las amenazas a nuestra nación y civilización. No hay nada más civilizado que defender al indefenso. Lo contrario es la barbarie. Y tristemente es lo que algunas organizaciones en este país quieren proponer y usar a la Corte Constitucional para lograrlo. Por ello hoy tenemos a Pablo Proaño, que es abogado constitucionalista, para hacer un llamado a la acción a la Corte Constitucional para que justamente cumpla con su labor, que es la de respetar la Constitución, porque muy por el contrario ha aceptado demandas de inconstitucionalidad al veto de ley que la misma Corte exigió. Y respecto a eso, para quienes recién se conectan, en el Ecuador se despenalizó el aborto en caso de violación. Es decir, que la mujer no sea perseguida por esta práctica. Pero, gracias a la presión de organismos feministas, lo que vemos ahora es que el propio abusador puede llevar a la mujer a desarrollar esa práctica. Y esto es sumamente grave porque entre las exigencias que se hizo tanto en la ley como en el veto, es presentar una denuncia contra el abusador. Que la mujer sea analizada médicamente, que se sepa cuántas semanas de gestación tiene, incluso para llevar a cabo esta práctica, más allá de lo que uno opine o no. Pero ahora vemos que no. Vemos que si se cumplen estas demandas, se podría hacer libremente, y hablando de libertad, la gozaría el mismo delincuente que abusó de la mujer. Uno de los discursos más predominantes en quienes promueven esta práctica es niñas, no madres. Es decir, combatir el embarazo adolescente, no reduciéndolo, sino eliminando al producto, es decir, al ser humano en gestación. Lo que no nos dicen es que la misma Corte Constitucional que promovió esta práctica redujo la edad de consentimiento sexual. Es decir, que ya no sea un tema de mayores de edad, sino que prolifere la sexualidad adolescente. Y sabemos que una de las consecuencias de la sexualidad es la concepción. Frente a eso, vamos a preguntar ahora a Pablo Proaño, nuestro invitado, abogado constitucionalista, coordinador general de Dignidad y Derecho, un estudio jurídico sin fines de lucro en defensa de la vida, la familia y las libertades individuales. Pablo, una de las demandas presentadas es para que las menores de edad accedan a esta práctica sin consentimiento de sus padres. Y no solo eso, que el propio abusador le pueda llevar. Para quienes no sepan, está en cines en este momento la película Sonidos de Libertad, que denuncia justamente el tráfico de seres humanos, en particular de menores de edad. Denuncia la esclavitud moderna, que es hoy la industria más grande, incluso superando al tráfico de armas. ¿Cómo puede esto perpetuar la violencia
contra las adolescentes. Creo que has dado en el clavo de la discusión, Mamela, justamente porque las personas que están a favor del aborto libre no se dan cuenta de que las condiciones que impone la ley, de que los requisitos que impone la ley son aquello que nos permite también cuidar y proteger a las mujeres víctimas de violación y a los niños y niñas que son potencialmente víctimas de violación también y que podrían ser llevados justamente a abortar para continuar con este ciclo de violencia. Yo te pongo un ejemplo. Vamos con un tema más fácil, por ejemplo, el tema de acumular riquezas, ¿ya? Acumular riquezas es algo que está permitido por la ley. Una empresa puede, si tiene un éxito empresarial y demás, puede acumular riquezas, pero con condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, que paguen los impuestos que tienen que pagar. Segundo, que se declare la licitud de esos fondos, que se sometan a las regulaciones que tienen todas las empresas para proteger de que no haya un tema de lavado de activos. Entonces, no es que es ilegal acumular riquezas, pero sí tiene que tener una regulación. ¿Por qué? Porque al acumular riquezas no puede ser un justificativo para que haya lavado de dinero, para que haya dinero del narcotráfico entrando al país y justamente permitiendo que se perpetúen estas situaciones de violencia, y tampoco a costa de que no se pague impuestos que nos sirven a todos los ecuatorianos. Entonces es un fin legítimo que tiene una regulación en la ley. En el caso del aborto es un tema bastante parecido. Se está hablando de que es importante que exista el aborto, la Corte lo despenalizó, la Asamblea emitió la ley, el presidente emitió la ley, pero esa ley tiene condiciones, esa ley tiene requisitos. Si eliminamos todas las condiciones, todos los requisitos, en última instancia lo que vamos a tener sí es aborto libre y también libertad para el violador, impunidad para el violador y falta de justicia a las víctimas. La Corte Constitucional aquí lo que ha hecho es suspender, por un lado, el deber de denuncia de los médicos y por otro lado los requisitos de acceso al aborto, lo que implica que en la práctica, justamente, y hemos escuchado casos que nos han llegado ya desde otros sectores del país, de una niña de 9, 10, 11 años que llega embarazada a abortar y llega con una persona extraña, pero como no hay un requisito, como no hay un deber de denuncia, como no hay un deber de investigación, la persona simplemente se desentiende y dice la niña viene sola, y la niña, porque la Corte le ha dado esta facultad por medio de la suspensión de la ley, puede sola ir a decir me violaron, necesito un aborto. Y nadie tiene que preguntarle ni qué pasó, ni qué ocurrió, ni por qué hay esta situación, ni quién es el responsable, ni cómo podemos proteger a esa niña. Entonces, con el argumento del aborto libre, lo que estamos haciendo es también fomentar el abuso sexual, también fomentar la violencia sexual y fomentar la trata y esclavitud de personas, especialmente de menores de edad. Así es. A veces cuando se habla desde el ámbito jurídico hay muchos tecnicismos que el común de los mortales no entienden. Y por eso es importante conocer testimonios de primera mano. En la Argentina, cuando se despenalizó el aborto en caso de violación, surgieron 3 casos icónicos: el de Faustina, Esperanza y Paz. Y es importante porque tenían nombres. ¿Y qué nos dice esto? Dice este proyecto de ley y sobre todo esta demanda de supuesta inconstitucionalidad, que luchan por las niñas. Pero estas 3 niñas estaban en el vientre de sus jóvenes madres y fueron arrebatadas de forma violenta. A su vez, estaban dentro de otras 3 niñas, 3 menores de edad, 3 adolescentes que quedaron embarazadas por situaciones de abuso. ¿Y cuál fue la realidad? Justamente porque estas niñas fueron sacadas vivas, porque ya tenían más de 6 meses de gestación, se pudo hacer un examen de ADN. Se pudo rastrear a sus abusadores. Esto gracias a la injerencia de agrupaciones pro vida, que justamente querían impedir esta práctica. ¿Por qué? Porque al tener ya más de 6 meses de gestación, esas niñas podían nacer vivas si se permitía que lleguen a término. Y en realidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, después de las 20 semanas ya no es un aborto, sino que justamente es un parto precipitado, viene una cesárea. Y muchas veces las agrupaciones feministas dicen que los providas son pro parto forzado. En realidad, quienes están forzando partos son quienes a estos niños que pudieron haberles dado la vida, decidieron sacarlos forzosamente de forma anticipada.
En el caso de una de estas interrupciones forzosas, se rastreó al abusador y al momento de ser capturado él dijo: yo no la violé, yo estaba pagando. ¿Qué es lo que reveló este trágico caso? La menor fue abusada a lo largo de 6 meses, los 6 meses de su gestación, y cuando ya su barriguita era demasiado visible, le llevaban a abortar. Gracias a que las agrupaciones Provida intervinieron, se supo que su hermana de 14 años sufrió el mismo destino, solo que ella logró escapar con su bebé. Es decir, estamos viendo granjas humanas donde menores de edad son abusadas sistemáticamente, son eliminados sus embarazos para perpetuar el abuso. El aborto en caso de violación lo que permite es que o bien los proxenetas o los abusadores sean quienes lleven a sus víctimas. Y en el caso de Ecuador, si es que la Corte Constitucional acepta estas demandas y si es que el presidente de la Nación, en los días que le quedan en el gobierno, no se pronuncia al respecto, sería la realidad de nuestro país. Depredadores sexuales sueltos, proxenetas alimentándose de menores y su desdicha, y los más pequeños de nuestra sociedad arrancados forzosamente del seno de su madre. Ahora que vamos con palabras fuertes, paso un poco más a nuestro experto en materia jurídica para que nos diga la importancia de la patria potestad y cómo está amenazada en este caso. Gracias, Mamela. Justamente los niños, niñas y adolescentes, como están en un proceso de desarrollo, necesitan ser protegidos. La primera institución para proteger a esos niños es su propia familia. En el caso de que falle la familia nuclear, es la familia extendida. En el caso de que falle la familia extendida, es el Estado y todas las organizaciones sociales que se conforman justamente para proteger los intereses de los niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de un grupo vulnerable, estamos hablando de personas que pueden ser fácilmente manipuladas, que pueden ser fácilmente presionadas u obligadas a realizar actos con los cuales no están de acuerdo o que no les hace bien. En el caso concreto estamos hablando de temas de aborto, temas que no solo van a afectar a su salud física y a su salud sexual, sino también a todo su desarrollo. Un aborto a temprana edad, hay varios estudios que determinan toda la afectación, la carga psicológica, el peso que tiene que sobrellevar una mujer, una niña, una adolescente que está embarazada y que se somete a un proceso de aborto. Estamos claros en que un embarazo infantil, un embarazo adolescente es un tema sumamente delicado, es una realidad que no debería ocurrir, es una realidad que debemos estar todos comprometidos para erradicar de nuestro país, pero no podemos erradicarlo si es que no hay una adecuada investigación de estos delitos, si es que no hay una adecuada denuncia. Si es que un menor de edad puede entonces ir a abortar sin necesidad de un consentimiento de padres, representantes legales o personas de cuidado, lo que estamos entonces fomentando es justamente que se perpetúen casos como el que acabas de mencionar, que se lleva a menores de edad que no están protegidos, que el violador lo espera en la puerta mientras ellos se someten a un aborto y luego a la salida los recogen y se perpetúa este ciclo de violencia. Entonces hay que encontrar los mecanismos. Yo quiero hacer un llamado a la Corte Constitucional y a la ciudadanía. Si es que eliminamos el deber de denuncia, si es que eliminamos el deber de los requisitos, si es que eliminamos que exista un examen médico para recabar evidencia e información respecto de un posible cometimiento de un abuso sexual, ¿cómo entonces vamos a garantizar los derechos de estos niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo vamos a garantizar que no se perpetúe este ciclo de violencia? ¿Cómo vamos a garantizarles justicia cuando contra ellos se ha cometido el crimen y lo único que estamos haciendo como Estado es eliminando la consecuencia negativa que tiene ese crimen para que se pueda perpetuar esta red de violencia? Yo no digo que el tema del abuso sexual infantil sea fácil de eliminar. Es difícil y tenemos que orientarlos desde varios ámbitos, no solo el jurídico, sino también el social, el acompañamiento familiar, el reconocimiento del Estado y campañas de promoción y concientización para que existan denuncias. Pero si el Estado, que es el primero que debería ser el garante de estos derechos, ayudando a la familia, ayudando a los padres de familia para que puedan proteger a sus hijos, nos deja en este estado de indefensión y no impone que haya una investigación, que haya una denuncia, que haya un examen médico, entonces ¿cómo podemos contar
¿cómo podemos contar con el Estado para que active estos mecanismos? ¿Cómo podemos garantizarle a estos niñas y adolescentes que va a haber justicia en estos casos? Gracias. Para quienes se conectan recién, soy Mamela Fiallo Flor, estamos en el programa En Guardia, justamente porque reconocemos que hay una lucha en contra de los valores de nuestra nación y civilización, y por eso estamos en guardia. Tenemos hoy a Pablo Proaño, que es abogado constitucionalista y es coordinador general de Dignidad y Derecho, una firma jurídica, un consultorio, que es sin fines de lucro y defiende la vida, la familia y las libertades individuales. El tema de hoy es la situación de la Corte Constitucional, que ha aceptado demandas por parte de agrupaciones feministas para eliminar aquello que vetó el presidente respecto a la ley. Para quien no sepa, la misma Corte Constitucional despenalizó el aborto en caso de violación y exigió a la Asamblea Nacional emitir una ley. Lo hizo luego de un proceso de debate. Luego el presidente vetó varios de los artículos para justamente garantizar que efectivamente hay una denuncia contra el abusador, para que haya un diagnóstico médico y se sepa cuántas semanas hay, y para que las mujeres en esta situación tan complicada sepan que hay alternativas, que sepan de qué consiste esta práctica. Pero estas agrupaciones activistas no quieren que las mujeres tengan esas opciones, pero sí le dan al abusador la opción de conservar su libertad al no tener una denuncia. Para quienes se conectan recientemente, sepan que la Corte Constitucional tiene como deber resguardar la Constitución. Sin embargo, por medio de esto, está violando el artículo 45 y, sobre todo, no está cumpliendo lo que ella misma exigió. Dato importante, que ya se dijo, pero nuevamente para quienes recién se incorporan y para quienes ya están un buen rato con nosotros, pero quieren afincar conceptos. Esta misma Corte Constitucional redujo la edad de consentimiento sexual, es decir, no reduce la sexualidad precoz, sino que la incentiva. Esta misma Corte Constitucional dijo no al registro de violadores, y esta misma Constitucional está aceptando que no se tenga que denunciarlos. Entonces, querida ciudadanía, hacemos la pregunta: ¿estas medidas en verdad garantizan la protección de las mujeres en nuestra sociedad o están dando rienda suelta a que criminales cometan fechorías y a que justamente el embarazo adolescente no sea un problema, sino proponer como solución eliminar a quienes deberían estar protegidos según el artículo 2 del Código de la Niñez? Bien, en ese sentido pasamos al siguiente tema, que es muy polémico, tan polémico que cuando uno se atreve a hablar del tema en redes sociales vienen ataques por doquier. Pero aquí nuestro invitado Pablo Proaño, en una columna para La República, destacó que es uno de los problemas a considerar. Y es que si se cumple lo que ha admitido la Corte Constitucional, se permitiría la compra y venta de tejido fetal. Es decir, no solo se ha deshumanizado al ecuatoriano que está en el vientre de su madre, sino que incluso podría ser comercializado, sus órganos y sus tejidos. Al momento es una industria que suma 1,7 mil millones de dólares el tráfico humano, el tráfico de órganos. Como se dijo anteriormente, ahora está en cines de todo nuestro país la película Sonido de Libertad, que explica cómo, y su frase icónica, los niños de Dios no están a la venta, precisamente como el tráfico sexual, el tráfico de menores, hoy es una industria que supera la industria de las armas. Y cómo esto está permitiendo o permitiría, si es que el presidente no se pronuncia y si es que la Corte no se retracta, la compra y venta de tejido fetal, de órganos. Es decir, ya el ser humano no merecería una cristiana sepultura, un entierro digno, sino que sería desmembrado y comercializado. ¿Qué nos puede decir sobre esta práctica, la gravedad y qué se puede hacer al respecto? Bueno, en primer lugar, el tráfico de órganos es un delito en el Ecuador, es un delito a nivel internacional, justamente porque incentiva la trata de personas, porque incentiva la extracción ilegal de órganos y tejidos. Y lo que está ocurriendo en el Ecuador ahorita es una especie de contradicción. Si tenemos en el COIP disposiciones que prohíben y que penan
la comercialización de tejidos, el tráfico de órganos, porque la Corte Constitucional se empeña entonces en permitir esta misma comercialización cuando se trata de órganos de fetos abortados. Es un tema súper grave y voy a entrar a lo mejor en un aspecto un poco más jurídico, precisamente porque la Corte Constitucional hizo esta modificación a la ley mediante medidas cautelares que fueron solicitadas por organizaciones feministas. Una medida cautelar es un instrumento jurídico, es una institución jurídica que busca proteger derechos de las personas. En el caso de la Corte, cuando elimina este tema de la penalización de tráfico de órganos, de venta y comercialización de tráfico de órganos, no está protegiendo derechos de las víctimas, no está protegiendo derechos de los médicos. Definitivamente no está protegiendo los derechos de los niños por nacer. ¿Qué derecho está protegiendo? ¿Y por qué, si dice que está protegiendo un derecho, está realmente avalando una industria que, como tú acabas de mencionar, tiene millones de dólares? Eso es un tema que desde un punto de vista jurídico tampoco tiene un asidero legal porque no cumple con los requisitos, y la Corte en el auto de admisión donde elimina esta disposición de la ley tampoco nos da una argumentación clara de por qué esta disposición debería ser eliminada. Lo que se está haciendo aquí es una promoción al tráfico de órganos. Se está permitiendo la venta y comercialización de partes humanas, de órganos y tejidos de fetos abortados que podrían estar justamente en cristiana sepultura, que podrían estar con sus familias, que podrían tener un proceso de velación como una persona, porque son personas, porque son seres humanos. Lo dice la Constitución, lo dice la ciencia, y sin embargo están siendo descuartizados nuevamente para ser comercializados. Y esto es algo que la Corte Constitucional está avalando sin un asidero legal, sin cumplir con los requisitos y desnaturalizando totalmente esta institución de las medidas cautelares. Es muy importante reconocer que todo proceso de pérdida implica un duelo, es decir, un proceso en el cual lo asimila. Y justamente encontrarse con ese cuerpo, como cuando uno pierde un ser querido, ayuda a cerrar ese ciclo. Pero justamente al permitir el desmembramiento y la venta del tejido fetal y los órganos de los ecuatorianos más pequeños, no permitiría el cierre de este ciclo. Para quien no sepa, en Finlandia, luego de despenalizar el aborto, al ver cómo aumentó el índice de alcoholismo, de drogadicción y de suicidio, se empezó a acompañar con terapia psicológica. Pero para eso es importante primero reconocer que es un problema, y por eso es importante el lenguaje con el que se habla de estos temas. Al decir que es un derecho, es falaz. No es un derecho, mucho menos ganado, porque no es un triunfo poder matar a un ser humano indefenso, y no está garantizado. Está despenalizado y es una excepción a la norma. Es importante saber esto. En el Ecuador la vida todavía es un derecho y acabar con ella no lo es. Lo que sí existe es el derecho a la legítima defensa. Y esto es importante porque muchas veces se entra en controversia. ¿Cómo pueden ser pro vida, pero están a favor de la legítima defensa? Parte de la idea de poder defender la vida. Pero vemos que las mismas agrupaciones feministas, incluso quienes elaboraron este proyecto de ley, son las primeras que salen a chillar cuando la policía reprime un levantamiento en las prisiones de nuestro país, donde sabemos hay masacres. Es decir, piden derechos humanos para delincuentes y piden derramar sangre inocente. Es importante hablar de estos temas porque vemos que no se cumple con aquello que dicen defender, que es proteger a la mujer. Vemos que no se está garantizando un acceso a la salud, un diagnóstico adecuado y sobre todo no se está exigiendo una denuncia contra el abusador. Esto es importante para quienes se sintonizan con nosotros en el programa En Guardia para tener una opinión formada sobre el tema. Y ya que ha sido un tema tan denso, tan incómodo, le vamos a dar una nota un poquito más ligera, ya que se está hablando sobre la vulneración a la vida. Vamos a hacer una pequeña celebración a la vida. Y es que hoy es cumpleaños de Sonia María Carrasco, quien es alumna de lo que fue el primer curso del Movimiento Firmes, un tanque de pensamiento conservador que pueden verlo en redes sociales. Así que, mejor dicho, es Sonia María Carrasco porque es de Cuenca y nos pueden escuchar en todo el país a través de redes sociales. Disculpen, morlaquitos, si mi acento no es el mejor.
pero nos pueden sintonizar en radio en 101.7 en Quito, en radiosucesos.fm en internet y no olviden suscribirse a nuestra página en YouTube. Como ven, vamos a hablar de temas álgidos, también cuando se pueda, de temas un poquito más alegres, pero sobre todo lo que se busca en este programa es estar en guardia, tal y como lo está un luchador, un boxeador, quien está en una postura de defensa, porque vemos que los ataques contra nuestra nación y civilización son constantes y continuos. Ahora, ya que este es un tema álgido, un tema polarizante, es importante saber que el accionar de la Corte Constitucional, más allá de la opinión que uno tenga sobre la defensa de la vida o no desde la concepción, ¿por qué es tan grave en materia jurídica que la Corte pase por encima de derechos constitucionales y sobre todo que sucumba a organismos que atentan contra estos mismos derechos? Gracias, Pamela. Este tema es sumamente interesante porque ya no estamos hablando únicamente de una postura a favor o en contra del aborto, a favor o en contra de la objeción de conciencia, sino estamos hablando de una institución democrática como lo debería ser la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que estas cuestiones controvertidas, tomando el ejemplo del aborto, van sacando aquello que los jueces, varios jueces de la Corte realmente tienen como una intención final. Y en esa intención final que van persiguiendo desde sus posturas personales, que no son de ninguna manera privadas, sino que han sido expresadas en muchos foros anteriormente, lo que se está haciendo es que se vulnera el trámite, se vulnera la ley, y en pos de llegar a este objetivo, que va a ser el aborto libre, se está pasando por encima de la Constitución y la ley y de las mismas atribuciones que tiene la Corte Constitucional. Vamos a hablar, por ejemplo, de un tema sumamente jurídico, el tema del abuso del derecho. ¿Qué es el abuso del derecho? Es cuando una persona instrumentaliza el sistema jurídico. Es justamente defraudar el sistema jurídico, encontrar una falla en el sistema, un error en la ley, para a partir de ahí sacar un provecho personal en favor de la propia causa. Esto se ve muy claramente cuando la organización Surcuna presenta 4 demandas de inconstitucionalidad seguidas, alegando la inconstitucionalidad de los mismos artículos. ¿Y por qué son 4? Porque en la primera que presentaron y solicitaron medidas cautelares, solicitaron que se suspendan esos artículos, por la conformación de este tribunal de admisión de 3 jueces de la Corte que fueron sorteados, no les dieron paso. Entonces presentan una nueva demanda, presentan una nueva solicitud que tiene que ser nuevamente sorteada y otros 3 jueces dieron paso a unos artículos, pero no a todos. Presentan una nueva demanda y así sucesivamente hasta conseguir la suspensión de 41 disposiciones de la ley. Esto es un tema clarísimo donde se evidencia el abuso del derecho, donde se evidencia una falla en el sistema y la misma Corte Constitucional debería ser la que se pronuncie en su institucionalidad diciendo esto no lo podemos permitir porque está afectando los derechos de la ciudadanía. Y esto es un tema que, como le digo, se ve reflejado en el aborto, pero se puede ver claramente y va a ocurrir claramente en todas las otras discusiones jurídicas que tienen que ver con la Corte Constitucional. Luego también tenemos la flagrante contradicción de la Corte, lo habíamos mencionado antes, la sentencia de la Corte mandó que haya un adecuado balance entre la vida del nasciturus y los derechos de las víctimas, a que haya requisitos que protejan también a la vida de los no nacidos, y ahora son esos mismos jueces que están minando su propia sentencia, minando los propios principios. Es lo que hablamos en términos jurídicos cuando nos referimos a la seguridad jurídica. ¿Qué significa esto? Que yo sé que cuando entro a pelear un tema en la Corte, tengo las reglas claras. Ellos me dan las reglas, la ley me da las reglas y yo juego con esas reglas en esa cancha justamente por mi objetivo. Pero si las reglas no son claras porque el árbitro decide cambiarme la regla a la mitad del partido, entonces no hay una forma de jugar. No es justo el proceder y no se puede alcanzar estos fines que se buscan si es que no hay un árbitro, o si hay un árbitro que está cambiando las reglas. Es justamente lo que está ocurriendo aquí. El presidente emite un veto que tiene los requisitos, que cumplen lo que dice la ley, y luego a un tribunal de admisión se le ocurre que entonces eso podría vulnerar derechos y tiene que suspenderse. Y luego está claramente la vulneración al trámite de medidas cautelares, donde no se cumplen los requisitos para interponer medidas cautelares. Hablamos del tema de la venta de órganos. Una medida cautelar que debe proteger un derecho constitucional
En este momento no está protegiendo ni los derechos de las víctimas ni de los médicos, sino únicamente está permitiendo la venta de órganos y tejidos. Esto es desnaturalizar una medida cautelar y la Corte debería dar respuesta desde Dignidad y Derecho, una organización jurídica donde trabajamos en derecho desde una perspectiva técnica para defender la vida, la familia y la libertad. Hemos presentado varias acciones ante la Corte Constitucional, varios amicus curiae, varias solicitudes de revocatoria de medidas cautelares que no han sido atendidas. Entonces los médicos tienen que tener en suspenso su derecho de objeción de conciencia, mientras el aborto libre en el Ecuador arrasa con nuestras niñas, con nuestras adolescentes que se mantienen en un ciclo de violencia y terminan siendo que esos fetos abortados luego se comercializan. Eso es lo que está ocurriendo en una vulneración a un proceso democrático y a la institucionalidad de la Corte, que debería regirse a lo que dice la ley, a lo que dice su propia jurisprudencia, mientras que los tribunales de admisión están haciendo prácticamente lo que les da la gana, desgranando poco a poco 41 disposiciones de la ley y quién sabe muchas más si es que no hay alguien que detenga esta situación. Muchísimas gracias por esa aclaración. Ya falta poco para terminar. Y solo como reflexión final, como se dijo anteriormente, el sistema de salud en el país está en un momento crítico. Los ecuatorianos deberían preguntarse si quieren que los escasos recursos que hay, que con todo el caos que hay, se asignen recursos y personal médico a una práctica que pone fin a la vida de una criatura y pone en riesgo la salud de la madre. Además, el problema que más nos agrava en el Ecuador es la inseguridad, es la delincuencia. Y queremos saber si en verdad, en esta lucha contra la violencia, se quiere perpetuar violencia contra el más indefenso de nuestra sociedad y sobre todo saber que jueces, saber que la propia Corte, que debería ser representar y respetar la Constitución, esté dispuesto no solo a vulnerar el derecho de estos seres humanos indefensos, sino de permitir la impunidad hacia los criminales que abusaron de sus madres. Con eso nos despedimos hoy. Síganos el próximo jueves a las 11:30 en Guardia, en defensa de nuestra nación y civilización. Muchas gracias.